El deporte emociona. Une. Moviliza. Pero también puede servir para algo más oscuro. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Empieza el Mundial de Fútbol de Qatar. Algunos países lo utilizan para blanquear la imagen de gobiernos. Rodeado de fuertes críticas al régimen qatarí por la vulneración de los derechos humanos en el país. O de empresas que vulneran derechos humanos. Pendientes también de la televisión rusa, va a boicotear por primera vez en 40 años los Juegos Olímpicos ante la reducida representación de deportistas rusos debido a la guerra en Ucrania. Nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más. Esto se conoce como sportwashing o blanqueamiento deportivo. Bienvenidos, sean todos bienvenidos al Mundial. Argentina lo recibe con su abrazo fraternal. Amnistía Internacional Explica es una sección del podcast ¿Quién dijo miedo?, en la que respondemos a preguntas clave sobre derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿qué papel juega el deporte en la lucha por los derechos humanos? Sportwashing une dos términos en inglés, deporte y blanqueo. La palabra es reciente, pero la práctica viene de lejos. Desde hace siglos, grandes eventos deportivos han servido para construir relatos políticos y limpiar reputaciones. Recurrir a la historia reciente es la mejor forma de explicarlo. En 1934, Mussolini utiliza el Mundial de Fútbol para exhibir la fuerza del régimen fascista. En un tenso ambiente de exaltación nacionalista, capitaneado por Benito Mussolini. 2 años después, Hitler convierte los Juegos Olímpicos de Berlín en un escaparate del poder nazi. Banderas, inmensos estadios, desfiles, todo está diseñado para mostrar una Alemania moderna, fuerte y respetada. Ante el Führer están desfilando todos los equipos participantes. Se observa un desfile más militar que deportivo. Pero detrás de esta fachada, estos regímenes persiguen, censuran, encarcelan y asesinan. El deporte se vuelve propaganda. Décadas después, otros gobiernos repiten la fórmula. En 1978, la dictadura de Videla celebra el Mundial de Fútbol mientras el país sigue acumulando desaparecidos. Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Miles de mujeres y hombres que procedentes de las más diversas regiones de la tierra nos honran hoy con su visita. A lo largo del tiempo, deporte y política se cruzan una y otra vez. En los boicots olímpicos de la Guerra Fría, en la revancha futbolística de Argentina e Inglaterra tras la Guerra de las Malvinas, o en el enfrentamiento entre aficionados de 1990 que anticipó la Guerra de los Balcanes. Y esto era solo el principio. En la actualidad el término, y sobre todo la práctica que hay detrás de él, está más en auge que nunca. La palabra sportwashing ha pasado de ser una rareza a instalarse en la conversación pública. Son ejemplos gráficos de sportswashing, la práctica the world. This is called sportwashing and it's been happening. Se conoce como blanqueo deportivo o sportswashing. Help sportswash some really shady characters. Vamos con algunos datos que lo demuestran. En 2018, el término apenas aparece unas 50 veces en medios internacionales. En 2023, supera las 6.000 menciones. Una escalada que refleja el creciente interés social por las conexiones entre poder, deporte y derechos humanos. Hoy, el sportwashing mueve miles de millones y alcanza todos los rincones del deporte global. Solo las empresas de combustibles fósiles han invertido más de 5.600 millones de dólares en patrocinios deportivos. Saudi Aramco, el gigante petrolero de Arabia, encabeza la lista. Pero además, el país acumula casi 1.000 contratos deportivos en todo el mundo. Patrocinios, compras de clubes, organización de torneos... Toda una campaña de relaciones públicas organizada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. A quienes la han desafiado, activistas están
en el exilio o en la cárcel, como Lujain al-Hatul, que ha denunciado torturas y abusos sexuales en cautiverio. En prisión sigue también el escritor Raif Badawi, condenado a 10 años y 1000 latigazos por publicar en un blog. Pero todas las miradas se dirigieron a Riad tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que fue asfixiado y descuartizado en el consulado saudí en Estambul. El sportwashing funciona porque el deporte es un lenguaje universal. Lo seguimos, lo admiramos, nos emociona y genera sentido de pertenencia. Por eso es tan eficaz para blanquear reputaciones. Además, deportistas y figuras públicas quedan atrapados en esta maquinaria. El anuncio de Rafa Nadal como embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí ha provocado estupor y controversia. Cuando un icono como Rafa Nadal se convierte en embajador de un país que viola derechos humanos, su imagen, aunque no lo busque, ayuda a reforzar la supuesta modernidad que Arabia Saudí quiere mostrar al mundo. Lo mismo ocurre con figuras como el futbolista Cristiano Ronaldo o el golfista Jon Rahm al fichar por ligas o torneos financiados por estos estados. Jon Rahm ha explicado las razones de su marcha. Hace un año insistió que no se iría por dinero. Hoy reconoce que ha sido importante pensar en el futuro de su familia. Porque el deporte es marketing y el poder lo sabe. Otro de los ejemplos más visibles hoy en día es el de Qatar. Estas gradas catarís, ahora vacías, van a vibrar con los gritos de la afición española, pero animando a Qatar. El gobierno del país quiere así poner color y ambiente en su mundial y ha invitado, contratado, a unos 30 aficionados españoles para que animen a la selección anfitriona. Nos ofrecieron el viaje pagado, vuelo, estancia, y lo único, pues la condición era animar a la selección de Qatar. ¿Y si hay un Qatar-España, a qué selección animarán? Tenemos que animar a Qatar. Pero la estrategia del Emirato no se limita a llenar las gradas. 60.000 asistentes, 30 minutos y un embajador. El actor Morgan Freeman, encargado de dar la bienvenida a este Mundial de Qatar. El Mundial que organizó en 2022 dejó tras de sí más de 6.500 trabajadores migrantes muertos, según The Guardian. Pero el país solo reconoce 39, la mayoría, dicen, por causas naturales. La FIFA cuenta bastantes menos víctimas. Solo reconoce 4 muertes de trabajadores que fallecieron a pie de obra en la construcción de los estadios. Condiciones extremas, hacinamiento y salarios impagados marcaron la construcción de estadios. Todo bajo el sistema de kafala. Este sistema ata legalmente al trabajador a su empleador. Se les confisca el pasaporte, no pueden cambiar de trabajo sin permiso y su salida del país depende de la empresa contratante. En la práctica es una forma de esclavitud moderna que ha facilitado la explotación de miles de migrantes. Mientras tanto, la FIFA ingresó $7.500 millones por el Mundial, y con el respaldo de organismos como este, el blanqueo de imagen se institucionaliza. Los abusos quedan detrás del marcador. Camino al Mundial de Rusia. Hoy empieza la andadura de este grupo de... Rusia hizo lo mismo con los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y el Mundial de Fútbol de 2018. Proyectar modernidad mientras censuraba a periodistas y perseguía a minorías, a activistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos. Incluso España participa de esta lógica. La Supercopa de España de fútbol se disputará en Arabia Saudí hasta 2029. Un país en el que hasta hace poco las mujeres no podían conducir, tampoco entrar en los estadios. Después lo hicieron, pero segregadas y con la condición de ir acompañadas. Es un paso importante, aunque en Arabia Saudí queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad. Pero el deporte también puede servir justo para lo contrario. No ocultar, sino visibilizar. Según Naciones Unidas, el deporte tiene la capacidad de trascender culturas, tender puentes y promover la paz y la igualdad. Y hubo alguien que entendió esto a la perfección: Nelson Mandela. Saludos, buenas tardes desde el estadio Ellis Park de Johannesburgo, desde donde vamos a ofrecerles la final de la Copa del Mundo de Rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda. Cuando estamos viendo ahora al presidente Nelson Mandela... En 1995, Sudáfrica organiza el Mundial de Rugby, apenas un año después del fin del apartheid, el sistema de segregación racial y de opresión impuesto en Sudáfrica por la minoría blanca contra la mayoría negra. Desde 1948 se aprobaron leyes que imponían la clasificación racial, establecían zonas separadas y condenaba a los negros, el 85% de la población, a vivir en guetos con un pase que controlaba sus movimientos. Mandela aparece en el estadio con la camiseta de la selección nacional, símbolo de la minoría blanca, y convierte aquel gesto en un mensaje de reconciliación y justicia.
porque esos 15 neozelandeses tendrán que jugar no tan solo contra 15 sudafricanos, sino toda una nación. Y ganan. Décadas después, deportistas de todo el mundo usan su visibilidad para renunciar el racismo, la homofobia o la violencia. Los deportistas en Estados Unidos han dicho basta al racismo. Es la primera vez que el show no continúa en la NBA. El movimiento Black Lives Matter llegó a los estadios y a las pistas, recordando que el silencio también es una forma de complicidad. Incluso en España el deporte se ha convertido en altavoz de protesta, porque el deporte, cuando se usa con conciencia, puede ser una herramienta de cambio. Esos manifestantes pro-palestinos que han invadido el recorrido de la Vuelta Ciclista y finalmente han logrado su objetivo, que era suspenderla. Durante la Vuelta Ciclista 2025, el equipo Premier Tech Israel corría junto a los mejores ciclistas del mundo, mientras un niño o niña palestina era asesinado cada hora por las fuerzas israelíes en Gaza. Podíamos haber convivido perfectamente las manifestaciones con la práctica del deporte. Desde luego, cuando llamas a boicotear la carrera y se boicotea, pues obviamente eso causa un daño a todos los que tenemos que hacer la carrera. Desde hace años hay quienes se empeñan en separar el deporte de la política, pero esto nunca ha sido así. Cuando nacen los primeros Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, el deporte está lejos de ser un simple juego. Es una expresión de poder, de identidad y de culto. Rinden homenaje a los dioses y refuerzan lazos y rivalidades entre las polis griegas. Terminamos con la pregunta que nos hacíamos al principio de este episodio. ¿Qué papel juega el deporte en la lucha por los derechos humanos? Como hemos visto, el deporte es y seguirá siendo una de las herramientas más rentables y versátiles para promover los derechos humanos. Sin embargo, debemos cuidar que esta promoción no acabe en las manos equivocadas o se use con los fines equivocados. El deporte tiene un poder inmenso. Puede ocultar abusos o puede ayudar a transformarlos. La clave está en las reglas que aceptemos jugar. Amnistía Internacional Explica. Un podcast de Amnistía Internacional producido por The Voice Village. Dirección y narración Sara Cuesta. Guión Ángela Ruiz. Asistencia en guión Nora Yurrita. Asistente de sonido Mateo Garri. Montaje de sonido y mezclas Pablo de Diego. Música original Bianca Muy. Carátula Amaya Razola. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Responsables de producción en Amnistía Internacional, Ángel Gonzalo y Neida Romero.